Llegamos a este Gran Premio de China y la FIA lo que ha hecho ha sido aumentar la severidad de esos test estáticos de flexión en el alerón trasero para evitar el tema del mini DRS, es decir, que el plano superior se separe mucho del plano principal y entonces cuando se separan pasa más aire, eso ocurre en recta, el alerón pierde carga, no genera drag, el coche corre en recta, cuando frenas se cierra ese hueco, por tanto el alerón tiene más superficie, genera más carga, más drag, pero no te importa porque estás en curva. ¿Qué es lo que teníamos hasta ahora? Hasta ahora, las pruebas de flexión de la FIA permitían un máximo de una flexión de 2 milímetros en el plano principal del alerón trasero. He hecho este pequeño dibujo para enseñároslo un poquito mejor. La FIA lo que hacía era colocar en estas dos zonas de aquí una pesa de 75 kilos que movían el alerón hacia abajo, ¿vale? Porque estás aplicando un peso. La pesa se colocaba en una distancia entre 490 y 610 milímetros respecto al eje Y, o sea, más o menos en esta zona de aquí, y lo que se hacía era colocarla con un adaptador especial, colocabas la pesa, se aplicaba ese peso en el alerón trasero, siempre en la parte más frontal del alerón, y esta separación que hay en esta zona de aquí, es decir, entre el plano principal y el flap, no podía ser mayor a 2 milímetros. Pues bien, algo vio la Federación Internacional en Australia. Recordad que instalaron cámaras especiales para controlar la flexión de los alerones en el Gran Premio de Australia. Algo han visto que no le ha molado y 5 días después, en back-to-back de carreras, la FIA ha dicho: aumentamos los test. Aumentamos, mejor dicho, la severidad. Y a partir de ahora, cuando se aplique esta carga vertical de 75 kilos a la vez en ambos extremos del alerón, el plano principal del alerón no podrá separarse, no podrá flexar, no podrá haber un hueco, digámoslo así, de más de 0,5 milímetros entre el plano principal y el flap. 0,5. Estamos hablando de un cuarto. Reducimos a un cuarto la tolerancia de 2 milímetros que había. Evidentemente, como esto pasa en back-to-back, en 2 carreras consecutivas, y la física pues no entiende de magia, la FIA ha dado un margen de tolerancia que es de 25 milímetros. Entonces, a efectos prácticos, esta pieza de aquí no se va a poder separar más del flap de arriba en 75 milímetros en China. Luego, en el Gran Premio de Japón, ya sí se ponen estrictos y se reduce, como digo, a 0,5 milímetros. No entiendo muy bien qué es lo que ha ocurrido en Melbourne. Ahora lo vamos a analizar con Raúl Molina Recio, pero yo no entiendo muy bien qué es lo que ha ocurrido en Melbourne o qué ha visto la FIA para actuar ellos de oficio con 5 días de margen respecto al Gran Premio y el inicio de los entrenamientos libres, pero tiene que haber sido algo gordo. Se les tiene que haber ido la cosa de madre, porque si no, no entiendo cómo, por ejemplo, para el test de flexión nuevo del alerón delantero se aplica un margen de 9 carreras, nos vamos hasta el Gran Premio de España, y aquí lo hacemos de una carrera a otra. No entiendo muy bien por qué los test se están haciendo en el plano principal, cuando uno de los problemas que vimos el año pasado y una de las cosas que sigue sucediendo, y lo va a explicar ahora Raúl Molina Recio, es que este flap superior, el flap del DRS, también sigue flexando. Este flap tiene unos test estáticos también propios, pero no se han modificado esos test. Se produce todo en esta parte del plano central. Informa The Race, sin embargo, la publicación británica, de que algo se tuvo que ir de madre en Australia, o algo tuvo, como digo, que ver la FIA en Australia muy heavy como para actuar de oficio. Porque en el Gran Premio de Australia, según la prensa británica, se realizaron inspecciones extraordinarias a 3 coches, después de la clasificación, con chequeos de aerodinámica y carrocería. Esos coches fueron el Red Bull de Verstappen, el Mercedes de Russell y el Williams de Carlos Sainz. Además de todo eso, se hicieron, después del Gran Premio de Australia, informa la prensa británica, 4 pruebas de flexión diferentes al alerón trasero de Lando Norris, ganador del Gran Premio. Una prueba de flexión en el plano principal del alerón trasero, una flexión vertical, es decir, con la pieza para abajo, y angular, con la pieza hacia un lado. Se hizo también un test de flexión de la punta de esta zona de aquí, del plano principal del alerón trasero, y también un test de flexión de estas alas viga de aquí abajo en el coche de Lando Norris, como digo. Y, aunque la FIA no ha señalado, y The Race tampoco señala con el dedo, pone encima de la mesa 4 nombres. La prensa británica se apunta 4 nombres que son, según ellos, los que han levantado la liebre, los que ha mirado la FIA y ha dicho: estos señores están utilizando el mini DRS, o al menos tenemos sospechas. Los 4 nombres, los 4 equipos que apunta The Race, que están jugando con la flexibilidad del alerón trasero y que han levantado las suspicacias de la FIA, son McLaren,
Ferrari, Haas y el equipo Alpine. McLaren, Ferrari, Haas y Alpine, señala la prensa británica, han sido los causantes de que la FIA actúe con todavía más severidad con los test de flexión del ala trasera. Lo de Haas no tiene mucho sentido. La verdad, es cierto que lo de Haas no tiene mucho sentido, pero después del Gran Premio de Australia han visto que esos equipos están jugando y han decidido tomar cartas en el asunto, o al menos tienen ciertas sospechas. Ya digo, esto es una información que publica la prensa británica, la FIA no ha levantado la mano, no ha dicho nada, pero la prensa británica dice que estos son los 4 equipos que han levantado las sospechas de la federación. A mí hay muchas dudas que me quedan, ahora lo quiero consultar con Raúl Molina Recio, pero por ejemplo, me extraña que la FIA diga en el Gran Premio de Australia que todos los coches cumplieron con los test de flexión, que se pusieron esos 75 kilos en estas 2 zonas que pongo aquí, y que la separación entre el plano principal y el flap superior fue en todos los casos de 2 milímetros y que por tanto consideren todos los coches legales, pero que al mismo tiempo actúen con severidad, con urgencia y de oficio, porque ven que 4 equipos han estado haciendo algo raro. Y es extraño que determinen que esos equipos están dentro de la legalidad y que esos coches estaban dentro de la legalidad, cuando la Directiva Técnica 34, la TD34, que es la que establece los nuevos test y es la que se refuerza ahora de cara al Gran Premio de China, establezca también, y lo leo de forma textual según el reglamento, que diseños cuyas características estructurales estén alteradas por parámetros secundarios para producir en pista unas características de deflexión diferentes a las que hay en los test estáticos de la FIA, ejemplos de parámetros secundarios que pueden ser temperatura, carga aerodinámica, etcétera, serán considerados ilegales. Es decir, que más allá de que la FIA pase o que los equipos pasen el test estático de la FIA, la directiva técnica que regula estos test se reserva un apartado en el que dice, oye, si luego esos coches, por temperatura, por la fuerza aerodinámica, por el ángulo, por lo que sea, flexan más de lo debido, consideraremos que son ilegales. Entonces, lo que pasa en Melbourne a mí me deja 3 vías de pensamiento. La vía de pensamiento número 1, que una vez controlado el tema con las cámaras nuevas que han aportado la federación, que no son las cámaras on-board, eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Hay mucha gente que estaba diciendo, no, pues en la cámara on-board no veo nada. Amigos, estamos hablando de una flexión de 2 milímetros, con una cámara de 720p de resolución máxima, separada no sé cuánto del alerón. Señores, con una cámara de retransmisión normal no lo vamos a ver. Estamos hablando de cosas de milímetros. La comparativa era una moneda versus una tarjeta, más o menos lo que se va a permitir con lo que estaba ilegalmente flexando los alerones. Pero entonces, claro, el pensamiento que yo tengo es, si se ha controlado con cámara de alta resolución que los alerones traseros siguen flexando más de lo normal en movimiento, ¿por qué la FIA determina que estos coches son ilegales, no son ilegales? Porque dice que son legales. Esa es la primera vía de pensamiento que me queda. La segunda vía de pensamiento que me queda es que quizá los alerones ya no flexan, la FIA ha impuesto unos test más laxos de lo que se puede cumplir los equipos y por tanto van a hacer ahora que sea más severo. Pero esto tampoco me encaja mucho, porque entonces, ¿por qué ha calculado tan mal la federación? ¿O es que los equipos tienen alas diferentes que no han utilizado en Australia y sí pueden utilizar ahora en China? Es una situación un poquito extraña. Al mismo tiempo, han hablado los protagonistas, evidentemente, los afectados o los pilotos a los que les han preguntado por esta directiva técnica. Ha dicho Lando Norris, por ejemplo, le han preguntado por esta directiva técnica, dice Lando Norris que a ellos básicamente no les afecta, declaraciones textuales del piloto británico, no tenemos que cambiar nada, de hecho quizá nuestro alerón sea demasiado nuevo, demasiado bueno, demasiado legal, no estamos empujando los límites. Si esta directiva técnica se hubiera aplicado, dice Norris, en el Gran Premio pasado, estaríamos bien. No está dirigida a nosotros, sino que está dirigida a otros equipos, lo cual significa que tendremos que empujar un poquito más. Verstappen dice, por supuesto he leído sobre ello, no quiero hablar mucho sobre esta especulación, quiero enfocarme en mi coche en lugar de las especulaciones. Russell, no creo que este pequeño cambio de las reglas vaya a tener mucho impacto, honestamente creo que les va a lastrar un pelín, hablando de McLaren, pero no es nada en comparación con lo que necesitamos. Creo que están haciendo un gran trabajo y necesitamos averiguar por qué es, cómo lo están haciendo y si podemos implementar lo mismo tan pronto como podamos. Gasly, que está en uno de los equipos acusados. Recordemos, equipo Alpine está acusado de alguna forma por la prensa británica. Dice Pierre Gasly,
Con suerte será bueno para nosotros. Yo creo que no, Pierre. A Yao Komatsu, del equipo Haas, también acusado. Quizá tengamos que cambiar un poco cómo ajustamos el ala, pero no el diseño o cualquier cosa así. Y Red Bull, más allá de las palabras de Verstappen, no se ha pronunciado, pero yo os digo, Red Bull sonríe, porque Red Bull era el equipo que más estaba presionando para que se incrementaran los tests, para que se aumentara la severidad de los controles de la flexión de los alerones traseros. De hecho, recuerdo unas declaraciones en la pretemporada de Pierre Gasly, el director técnico de Red Bull, que decía básicamente que el equipo Ferrari y el equipo McLaren estaban jugando con los alerones traseros y seguían haciendo el mini DRS. Pues bien, el equipo Red Bull es uno de los grandes beneficiados, si no el gran beneficiado de esta noticia, porque aparentemente ellos no han estado jugando con la aeroelasticidad tanto como otros equipos, como McLaren, por ejemplo, y esto, tener unos alerones más duros, básicamente, les viene mejor. A partir de ahí, vamos a ver cuáles son los cambios que se aplican este fin de semana, vamos a ver cómo se mueve la parrilla este fin de semana, el quórum que hay dentro del paddock, que es que no va a cambiar tanto la cosa. Todo el mundo dice McLaren no va a perder su ventaja de repente por la aeroelasticidad, por los alerones traseros flexibles, pero es una situación incómoda, es una situación extraña, hay decisiones que yo no entiendo muy bien, yo tengo preguntas y quiero que mi experto en técnica, Raúl Molina Recio, que ha venido hoy elegante, porque es un tema en el que hay que hablar elegante y es un tema en el que hay que ser pulcro, lo tengo ya al otro lado para que me la responda. Raúl Molina, muy buenas tardes, amigo mío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues nada. Te veo serio, te veo guapo, hoy te veo blanco justicia. Hoy me he puesto así un poco en plan chino, ¿no? El Gran Premio de China. Pues, También. Es el rollo. A ver, tema súper interesante, aunque fíjate, yo me temo, antes lo estaba viendo, me temo, ¿no? Que tampoco te creas tú que esto va a cambiar demasiado el rendimiento de los equipos que se vean afectados por esto, ¿no? Es que, claro, ahora si queréis explicamos un poco qué es lo que está pasando, o sea, cuál es el truco que están utilizando. Bueno, un truco que ya utilizó McLaren la temporada pasada, que es la cuestión del mini DRS, como decías tú antes. Bueno, a ver, tampoco esto es que sea la panacea, o sea, esto no es el truco que hace que McLaren esté por delante de los demás, esto no es así, ni McLaren, bueno, si fuera así, pues imagínate cuántos enteros habría subido Alpine, por ejemplo, o Haas, y Haas estaban arrastrándose en Australia, claramente, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? De todas maneras, no deja de ser interesante, sí. Raúl, el tema de los alerones flexibles. En primer lugar, que vimos el año pasado el mini DRS del equipo McLaren y cómo flexaba también ese flap superior del alerón trasero, que tú, Raúl, me has traído algunas imágenes, una recopilación de imágenes del Gran Premio de Australia, en la que da la sensación de que esos alerones traseros, ese flap superior del DRS, al menos cuando el DRS está abierto, se sigue moviendo hacia arriba. Claro, esto lo permiten, ¿vale? Esto no es lo que va contra la directiva, o sea, no es la directiva técnica, pero si vosotros miráis los flaps, te mandaba ahí 4 imágenes de Xavi Vázquez, buenísimas. Bueno, está claro que los equipos están haciendo el flap superior bastante más flexible, más finito. Fíjate, Aston Martin, ¿no? Lo que se eleva. Tenemos que mirar esta esquina de aquí, ¿no, Raúl? Como esto está separado de la línea normal que seguiría el alerón. A ver, cuando tú estás en recta, a ti lo que te gustaría es no tener alerón trasero. Claro. Si por ti fuera, que desapareciera instantáneamente. ¿Por qué? Porque el alerón trasero está generando resistencia al avance, ¿no? Está generando el drag. Entonces, lo que a los equipos les gustaría es que ese alerón al completo se pusiera plano, completamente plano, para que no ejerciera prácticamente resistencia al avance, el drag. A fin de cuentas, que es el DRS, ¿no? Drag Reduction System. O sea, en realidad es un sistema de reducción del drag, poniendo plano el plano superior, ¿no? Claro. Entonces, claro, pero los equipos han ido un paso más para allá y han hecho un plano superior que cuando el DRS está abierto, pues tú fíjate, ¿no? Todavía se levanta más. ¿Para qué? Sí. Para que ejerza menos resistencia, para que deje pasar más aire y al tener menos resistencia tenga más velocidad punta. ¿Vale? Vale, pero perfecto. No es el punto clave, ¿no? El punto clave que la FIA está mirando no es ese, es el que has hecho tú aquí en el dibujito que está muy bien, la verdad. Viniendo de un ojo técnico como el tuyo, te lo agradezco. Está bonito que sí el alerón. No, está guapo, yo lo veo y lo entiendo perfectamente, ¿no? Se entiende perfectamente, porque, a ver, la cosa es que los equipos
¿qué es lo que están haciendo? Un detalle mínimo. Y es que hacen menos grueso el plano principal, ese que estás marcando tú, el que está debajo, de tal manera que a mucha velocidad, claro, el aire ejerce una presión sobre el plano y lo deja, digamos que lo deja un poquito más plano y lo separa del flap superior, ¿vale? Claro. Con lo cual, tienes que en las esquinas hay una pequeña separación entre el flap superior y el flap inferior que deja pasar más cantidad de aire, reduce el drag y tienes un poquito de más velocidad a punta. ¿Vale? Vale, Pero, vale. a ver, para que la gente lo entienda y no sea como algunos periodistas que lees por ahí, ¿no? Que son súper sensacionalistas, ¿no? Que hablan esto de, pues eso, como le han preguntado a los pilotos, ¿no? Esto va a cambiar el orden en la parrilla. Tío, no, macho, aquí lo único que hay es que a lo mejor estos equipos tienen 1, 2, 3, 4 kilómetros más de velocidad punta. Claro. O sea, bueno, claro, que en la Fórmula 1 es una cosa de detalles. Vas sumando detalles y tienes un coche que es medio segundo, 6, 7 décimas más rápido que los demás y entonces ya es inalcanzable, ¿sabes? Pero es que, claro, la Fórmula 1 es una cosa de detalles. Entonces estos detalles, pues bueno, hay que corregirlos, ¿no? Porque en teoría no se puede, los alerones ni delanteros ni traseros pueden flexar. Claro. Que lo hacen, pero lo tienen controlado en el alerón delantero y ahora lo quieren colocar también, o sea, controlar en el trasero y en el ala viga, ¿eh? Que tú has dibujado Claro. ahí, ¿no? Claro, porque Pero, también están haciendo test ahí. O sea, sí, pero están haciendo pruebas ahí. por lo que yo he leído, Sí. en los expertos técnicos así que yo leo y que están también metidos en el paddock, ¿no? Aquí las pruebas no han hecho saltar las alarmas de la FIA. O Ha sea, sido el plano principal. exactamente, por centrar el foco. Es el plano principal del alerón trasero, no el ala viga. El ala viga, claro, flexará, pero muy poquito. Que también sería fantástico que el ala viga, que lo tiene así, que es una pared contra la que choca el aire, hiciera Claro. y para pasar el flujo de aire. Maravilloso, ¿no? Claro, ahí sí que es verdad que hay una cosa, Raúl, porque la gente estaba pidiendo el dato en el chat y es muy interesante. Esos 1 o 2 kilómetros hora que te da en recta, esa es una de las ganancias que te da un alerón trasero flexible, pero no es la única. Porque, claro, si yo puedo tener un alerón trasero que flexa y me da ese kilómetro hora o 2 kilómetros hora extra en la recta, yo quizá puedo tener una configuración de más carga aerodinámica sabiendo que el alerón va a flexar. Y eso sí que me da más velocidad en curvas. Entonces, en el global de la vuelta, o sea, la traducción literal es lo que tú dices, Raúl, si no tienes el DRS abierto, con este alerón gano X kilómetros hora. Ahora, la decisión de haber optado por un alerón con más carga aerodinámica me permite todavía ganar más en el resto del circuito. Claro, es verdad, pero también es verdad, a ver, también es verdad que hay unos alerones traseros que son mejores que otros y hay gente Ajá. que puede ir, porque, claro, visto así dices, ostras, pues entonces el paso por curva del Alpine tiene que mejorar un montón, pero Claro, claro. o el del Haas, ¿no? Y repito, los Haas a qué distancia estaban de los demás, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, te puedes permitir un poquito de más carga aerodinámica porque sabes que en recta tienes el mini DRS. Bueno, pero detalles, ¿eh? O sea, el Claro. alerón del Haas no se acerca ni de lejos a las soluciones que ha presentado McLaren, Mercedes, Ferrari y por Evidentemente. supuesto Red Bull, que en Evidentemente. el Gran Premio pasado pues les vimos a todos que estrenaron un alerón trasero nuevo, de un rango nuevo que no habíamos visto en toda la temporada pasada. Ahora los equipos han desarrollado un alerón específico de media baja carga que el año pasado no tenían, que el año pasado los que jugaban era con los de baja carga, pero Claro. no habían creado un alerón específico de media baja carga. Y claro, ese alerón que han desarrollado los equipos punteros, bueno, también otros, pero especialmente los punteros, pues claro, podrás tener el mini DRS, pero no le llega a la suela del zapato, vamos. Ahí, eso, yo creo que ese mensaje, Raúl, es muy importante mandárselo a la gente y me gusta mucho que lo hayas recordado tú. No existe una fórmula mágica en Fórmula 1. No hay ninguna solución que te dé un segundo por vuelta o un segundo y medio como puede tener McLaren en algún momento. Son pequeñas cosas que, evidentemente, por eso lo prohíben. No es que solamente una décima. Ya, bueno, si tengo 7 cosas en un coche que me dan 1 o 2 décimas, ahí ya sí encuentro el segundo. Entonces, hay que Claro, prohibirlo. Pero son todo ganancias marginales que sumadas, eso sí, te dan tiempo por vuelta. absolutamente. O sea, la Fórmula 1 hay que entender lo que estamos diciendo. Es una categoría donde los detalles sí importan. Importan porque Eso es. todos los detalles sumados al final dan esas décimas extras
quedaría muy buena. Que claro, que tú dices 4 décimas mejor que el resto de equipos, implican que en 60 vueltas calcula a cuántos segundos llego por delante, ¿no? Claro, Es eso, a fin de cuentas. claro. Ahí, Raúl, yo lo que tengo son preguntas. Y te lo he comentado antes en privado y a ver si somos capaces de responder algunas de ellas. Porque, claro, yo, por ejemplo, la primera que se me ocurre es... tenemos que esperar hasta el Gran Premio de España para los test de flexión nuevos y el nuevo reglamento de flexión del ala delantera, sabiéndolo desde diciembre del año pasado. Y aquí reforzamos una directiva técnica de un Gran Premio para otro. O sea, es que esto es muy fuerte, Raúl. Es que es de un Gran Premio para otro. Es que ni el año pasado, cuando se empieza a descubrir el truco de la aeroflexibilidad, tardamos tan poco. Me acuerdo que se planeó en abril, mayo, las pruebas que luego se empezaron a hacer los controles con las pegatinas en el Gran Premio de Bélgica, que luego tuvieron ya una decisión. Oye, estamos hablando de meses. Aquí estamos hablando de, en un Gran Premio, en 2 Gran Premios back to back, ojo, en Asia y Oceanía, que ni siquiera es cerca de las fábricas de los equipos, directiva técnica. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, por una parte, los equipos no pueden decir que no estaban avisados. No pueden decir que no estaban avisados, pues, como bien dices tú, desde el año pasado llevamos viendo esas pegatinas que intentan medir cuánto flexan los planos. O sea, la FIA se la ha dicho por activa y por pasiva. No, esto no puede flexar, muchachos. Y todos vieron el mini DRS de McLaren y dijeron, trae para acá, que esto lo hago yo flexar y además lo hago... claro, es que tú dices, la FIA le pone peso en los laterales, ¿no?, del plano, ¿no? Y claro, pero ese peso es ridículo comparado con la fuerza. 75 kilos, Raúl, ¿de qué estamos hablando? Eso peso yo. Eso, o sea, es como, me estás diciendo que un alerón trasero genera de carga aerodinámica mi peso a máxima velocidad. Es que tontería de, por favor. Tú imagínate la presión del aire a 320 kilómetros hora sobre ese alerón. ¿Cuántos kilos son, no realmente? ¿Cuántos kilos son los que realmente están soportando ese flap? No, pues una auténtica burrada. Entonces, claro, es verdad que es de un gran premio para otro, ¿vale? Pero también es verdad que los equipos estaban avisados y han hecho lo que les ha dado la gana. Y yo creo también que con el tema de los alerones delanteros es que la FIA no lo tiene tan fácil poder demostrar la flexibilidad. Entonces, yo creo que la propia FIA lo que está es desarrollando un sistema para decir, te pillé en el alerón delantero. Pero en el trasero es más fácil, porque si le pongo más kilos, bueno, claro. digo yo. Claro. Por otra parte, también dices, bueno, ¿y cómo arreglo esto, no? O sea, si me dicen en Australia, muchacho, en China te voy a poner el doble de kilos y como eso flexe es más de 0,5 milímetros, en realidad son 0,75 porque dan un margen de tolerancia, ¿no? Como se separen los planos del de arriba y del de abajo, 0,75 milímetros, esa ala está baneada, directamente prohibida. Claro, pero es que los equipos pueden hacer cosas con eso, ¿no? Me imagino que me querrás preguntar. ¿Cómo pueden hacerlo? Claro. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues mira, claro, ¿cómo soy yo un equipo McLaren, por ejemplo, y me dicen, oye, que este alerón que yo tengo diseñado para que a esta velocidad flexe así, ahora tiene que flexar así? Tiro el alerón a la basura, traigo uno nuevo, refuerzo este, le pongo más fibra de carbono, ¿qué hago? Tiene 3 opciones. Adelante. Una, la que tú acabas de decir, lo que se llama el clitting. Es decir, bueno, todas las partes de la Fórmula 1 son fibra de carbono calentada, ¿no? Y puesta para formar la pieza. Bueno, pues ponle una capita ahí de fibra de carbono y ya verás cómo no flexa tanto, ¿no? O sea, a remiendo puro, a chapuza pura. Ponle una tira más, házmelo más duro. Tiene o el clitting, que es poner más tiras de fibra de carbono. Después, he estado yo buscando también, se le puede inyectar resina. Y lo endurece. Claro, pero entonces pesa más. Lo endurece y pesa más, claro. Claro. Amigo. Claro, porque esto es que flexa. Y claro, si es más fino, pesa menos. Y al final. Claro. Tienes menos peso en el coche. Y hay otra cosa que se ha hablado, que a lo mejor la vemos, que esto me parece menos probable, es que igual que por ejemplo, en el suelo o en los flaps del alerón delantero vemos unos soportes metálicos, ¿no? Que unen los distintos planos para que no se separen. Pues claro, ahí también puedes poner un par de soportes metálicos y ya no flexa. Pero claro.
Le pones los soportes metálicos, te cargas la aerodinámica de esa parte y le das más peso al coche. Claro. Te puedo añadir otra vía más yo, una cuarta. Y te sorprendo yo a ti. Puede ser a lo mejor otra de las vías para remediarlo el setup. Que es lo que ha dicho Ayao Komatsu. Ha dicho, a lo mejor tenemos que cambiar algo de ajuste, pero no tenemos que cambiar la pieza. Que a lo mejor la pieza esté diseñada para que si yo coloco el alerón trasero en cierto ángulo, flexa, y en cierto ángulo, por cómo le entra el aire, pues no flexa tanto. Podría ser perfectamente. O sea, podría ser perfectamente, o a lo mejor Ayao Komatsu se está refiriendo a un, no sé, a un alerón que tiene un ángulo de incidencia más alto. ¿Vale? Claro. O sea, entonces al tener el alerón más inclinado, pues a lo mejor aguanta mejor la presión del aire, ¿no? Eso también a fin de cuentas es setup, ¿no? Lo puedes hacer así, pero... Claro. A ver, ya te digo, que esto se lo dicen a los equipos y los equipos dicen, vale, lo soluciono. Fácil. Lo que contemplamos, Raúl, por ejemplo, que los equipos de verdad tuvieran varios sets de alerones preparados. O sea, tú ves una situación en la que mañana salen los coches a China y tú con tus ojos de CFD dices, coño, estos son alas traseras diferentes a las de Australia. Porque no sé si vienen aquí a China, vienen con el mismo ala de Australia o es un set diferente. Por lo que yo he visto, así en las primeras fotos técnicas que he visto por ahí, van a utilizar los alerones nuevos que estrenaron en Australia, esos de media-baja carga. ¿Vale? Yo creo que van a ir con la misma... Bueno, a ver, China no es la misma pista que Australia, pero tampoco difiere tanto, ¿no? Porque a lo mejor no tiene unas curvas tan rápidas como las de Australia, pero claro, tiene dos largas rectas, una de más de 1 kilómetro, donde tú quieres tener un coche que tenga menos carga aerodinámica para aprovechar la velocidad a punta. Vale, que después tienes curvas de apoyo y... Vale, pero una cosa compensa a la otra. Pues dices, bueno, coloco el alerón de media-baja carga, tengo apoyo, ¿vale? Para la frenada y para algunas curvas que hay que son en apoyo. Y al mismo tiempo puedo utilizarlo en la recta y tener mucha velocidad punta. O sea, que el alerón de Australia me puede valer perfectamente con, claro, un leve retoque de cambiar un poco el ángulo de incidencia de los planos, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Pero bueno, mañana saldremos de... Bueno, esta noche, ¿no? Saldremos, esta noche, de hecho. De duda. Vamos a empezar a ver los coches y si son cosas diferentes. Ahora, lo que hayan cambiado para cumplir con la normativa, eso no lo vamos a ver. O sea, ya te digo yo que eso es simplemente que están reforzando el alerón. Entonces, claro. No lo vas a ver. Estamos hablando, de nuevo, recordemos, Raúl, que estamos hablando de diferencias de 2 milímetros a 0,5 milímetros. No tenemos nosotros capacidad en el ojo para ver esa diferencia. No, o sea, imagínate que, o sea, la FIA se ha dado cuenta de esto una vez que ha obligado a los equipos a poner cámaras de alta resolución, que no siquiera las ha puesto la FIA, sino los propios equipos, que son las cámaras que los equipos usan para medir la flexión y el comportamiento de sus alas y del resto de elementos aerodinámicos cuando hacen las pruebas. Entonces le han dicho, ahora, pues eso que has filmado con tu cámara de súper alta definición, me lo das para que yo lo vea. Tocotó, claro. Es genial, es sensacional. Ahí lo único que a lo mejor no quiero yo hacer con que sé más que la FIA, y de verdad, he estado un buen rato esta mañana, hemos estado entre Raúl y yo leyéndonos el reglamento técnico un buen rato esta mañana, y en separación de 490 milímetros desde el eje Y, no sé qué y tal. Vale, o sea, está todo muy bien pillado. Ahora, lo que yo me pregunto, que lo tengo que preguntar, porque si estamos hablando de la flexión, o sea, estamos hablando de la separación entre el flap superior y el flap inferior del alerón, me parece muy bien que hagas todos los test en el plano principal del alerón delantero, pero, coño, Raúl, yo veo que esto sigue sin tocarse. Aquí, más allá de las pegatinas, están los mismos test de flexión que, a ver si me acuerdo, me parece que eran en carga vertical hacia atrás, o sea, en el eje Z, 250 kilos, me parece, una cosa así que se le metía al flap del DRS. Pero eso no se ha corregido. O sea, me parece muy bien que controles el plano principal del alerón, pero, hombre, igual yo soy McLaren o cualquier equipo y digo, vale, pues refuerzo esto, aligero esto de aquí arriba y la separación sigue siendo la misma. Y entonces cuando lo filmen, la FIA dirá, otra nueva directiva técnica. Diciendo, ahora con el flap de arriba. Ahora con el flap de arriba. Claro, es que es así, pero ya te digo yo
que los equipos están, vamos, que se pasan las directivas técnicas por donde quieren, porque se inventan cosas nuevas y ya está. Llevan Sí, detrás de ellos con los alerones, ¿cuántos años? ¿No? Una década, más de una década llevamos hablando de los alerones sí. delanteros flexibles y siguen flexando y seguirán flexando. Vamos. Y sí. Ahí no tienen nada que hacer, ahí lo tienen perdido, ¿eh? Y además, ahí hay una cosa importante, Raúl, que eso tú también lo puedes decir todavía con más razón que yo, pero de alguna forma, más allá de que sea muy difícil, a no ser que lo hagas de hierro o de un material completamente rígido, que los alerones no flexen, de alguna forma tienen que tener cierta flexibilidad también para no entrar en resonancia y partirse, ¿no? Si pillan un bache Claro, los coches o lo que sea. claro, eso por supuesto, o sea, ahí están todos los ingenieros de resistencia de materiales. Claro, esto lo tienen que diseñar, como bien dices tú, para que no se parta, o sea, para que aguante las presiones que tienen que aguantar, también cuando pasan con los pianos, con el tema de la resonancia, con el tema en general, ¿no? Del flujo de aire impactando contra todo esto. Claro, los ingenieros de resistencia de materiales que son unos cracks, son capaces de Claro. hacerte algo que resiste unas fuerzas brutales, pero que al mismo tiempo está calculado para que a determinada velocidad o con determinada fuerza eso tenga flexibilidad. Y por supuesto lo que tú dices, ¿no? Es que no puedes hacer rígido el coche. Si no es de hierro. Es que si lo haces rígido, completamente rígido el coche, pues entonces el coche se partiría o no andaría, ¿no? Es como hasta como los coches de calle, ¿no? Los coches de calle tampoco son totalmente rígidos. Puede ser, porque Evidentemente. si no es que entonces se partirían, evidentemente, ¿no?